Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de microbiología. En la sesión de hoy vamos a abordar el tema de la clasificación de los microorganismos. Y les recuerdo que de forma previa al análisis de los contenidos de este tema era necesario considerar varias de las características morfofisiológicas de los microorganismos, ¿sí? Porque, bueno, varias de las técnicas que se utilizan para la clasificación pues requieren del conocimiento y análisis de los elementos que les acabo de citar. Por ello era interesante, ¿sí? Aunque es un tema que está ubicado al principio de los contenidos en el curso, es más conveniente desde mi punto de vista abordarlo en este punto de los contenidos, ¿sí? Bien. Entonces, siempre que hablamos de clasificación de los microorganismos, de los organismos en general, debemos hablar de taxonomía o filogenia, ¿sí? La taxonomía o la filogenia es aquella disciplina que se encarga de poder establecer clasificaciones en función de grados de divergencia, ¿sí? Que pueden ser, al principio eran más morfológicos, ¿sí? Y luego han transitado a criterios más moleculares entre las diversas especies, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. En el esquema que les represento, sí se habla de dominios, ¿de acuerdo? De dominios. Entonces, en este sentido, en función de cómo es la fisiología celular de los tres tipos de células que encontramos en la biosfera, hablamos de tres tipos de dominios, ¿sí? El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, ¿de acuerdo? Bien. Aunque en el tema de hoy me voy a centrar más en bacterias y arqueas, es necesario también que entendamos que los eucaria también parten de el ancestro común, del LUCA, ¿sí? De sus siglas en inglés, ¿de acuerdo? Bien. Como les estoy indicando, me voy a centrar más en la parte de bacterias, en los dominios arquea y los dominios bacteria. Bien. Aquí simplemente les muestro un esquema con una serie de características que desde el punto de vista comparativo es muy sencillo poder distinguir qué son los caracteres más relevantes de un tipo de célula asociada a un dominio con respecto a otro, ¿de acuerdo? Simplemente se lo pongo y se lo muestro, pero creo que en internet van a poder identificar y obtener esquemas de este tipo, quizá de una manera más didáctica, ¿de acuerdo? Acuérdense simplemente que las células bacterianas tienen pared celular, es un hecho muy distintivo que, pues lógicamente, diferencia mucho la fisiología celular con respecto a los eucariotas, ¿no? Otro elemento es que, acuérdense, las bacterias y las arqueas no tienen una membrana rodeando el material nucleico, por lo tanto, no hay un lapso temporal entre los procesos de transcripción y los procesos de traducción. Por consiguiente, todas las respuestas adaptativas son sustancialmente diferentes entre procariotas y eucariotas, ¿sí? Este lapso temporal, esta regulación de la expresión diferencial, hace que desde el punto de vista fisiológico la respuesta sea completamente diferente y por consiguiente las radiaciones adaptativas también han sido diferentes, ¿de acuerdo? Simplemente les doy una pincelada porque creo que en este sentido van a poder encontrar, les insisto, mucho material en internet aludiendo a esto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, voy a centrar en los dos dominios que tienen, digamos, más proximidad fisiológica, que son las bacterias y las arqueas. En este gráfico simplemente quiero establecer las diferentes clases de bacterias en función de sus particularidades metabólicas, ¿sí? No de otros elementos que nos permitiría distinguir categorías taxonómicas, ¿sí? Esto no es una categoría taxonómica, es una clasificación en base a un elemento funcional metabólico fisiológico, ¿de acuerdo? Bien, fíjense. Para el dominio bacteria podemos distinguir así una serie de grupos interesantes, ¿sí? Tenemos los bacteroides, tenemos las bacterias verdes del azufre, tenemos espiroquetas, clamidias, cianobacterias, proteobacterias, ¿sí? Bacterias verdes no del azufre
y bueno, algún otro grupo que ahora no voy a mencionar porque creo que no es tan relevante. Esto con carácter general, ¿sí? Acuérdense que en función del oxígeno, veíamos en el último vídeo, tenemos una clasificación entre aerobios, aerobios facultativos, anaerobios facultativos, microaerofílicos, aerotolerantes, es decir, hay una serie, ¿sí?, de metabolismos que nos permiten poder, por lo menos, concretar o identificar cuál va a ser la respuesta adaptativa bacteriana ante la presencia del oxígeno, ¿sí? Bien, en este caso hablamos del oxígeno, pero puede ser otras variables ambientales, ¿de acuerdo? Bien. En este caso hablamos de este grupo de bacterias y para el caso de las arqueas podemos referirnos a aquellas que están sobre todo en condiciones que se alejan de lo que denominamos o podemos referirnos como normalidad ecosistémica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si por ejemplo en el hemisferio norte decimos que a lo largo del año hay un rango de temperatura que oscila entre los 0 grados y los 40 grados, a este rango de temperaturas, aunque lógicamente se distribuye estacionalmente, lo podemos denominar normalidad ecosistémica, ¿sí? Es decir, nos vamos a una situación extrema. Ahora bien, las arqueobacterias se caracterizan por sobrevivir en nichos ecológicos donde las variables abióticas que definen ese ecosistema están en rangos, digamos, muy alejados de el valor medio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hablamos de hipertermófilos, refiriéndonos a aquellas bacterias que viven bajo condiciones de extrema temperatura, en este caso alta, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que viven en profundidades submarinas. Podemos referirnos también a metanogénicos, ¿no? Aquellos que utilizan determinadas fuentes de carbono y cuyo producto final del metabolismo se refiere a la producción de metano. O, por ejemplo, halófilos extremos, que no son ni más ni menos que aquellas bacterias que son capaces de crecer y reproducirse bajo unas condiciones extremadamente altas de sal, por lo tanto unas condiciones de estrés osmótico muy muy fuertes, ¿de acuerdo? ¿Por qué son interesantes las arqueobacterias? Porque fundamentalmente en estudios sobre el origen de la vida se piensa que en aquellas condiciones de la Tierra primitiva este tipo de nichos ecosistémicos eran mucho más abundantes de lo que vemos actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es interesante que entiendan que aunque es muy fácil pensar o inferir que bajo condiciones de ecosistemas extremófilos es muy difícil la adecuación, es interesante también que pensemos que los ecosistemas extremófilos, si se caracterizan por algo, es por ser constantes en el tiempo, ¿de acuerdo? Esta constancia en las condiciones ecosistemas, ¿qué es lo que propicia? Que una vez que se produce la adecuación, esta se mantiene constante en el tiempo, ¿de acuerdo? Y por consiguiente, aquella fisiología bacteriana que encontramos en ecosistemas extremófilos, podemos extrapolarla una vez que la hemos estudiado en tiempos reales a tiempos pretéritos, a tiempos geológicamente muy antiguos, ¿de acuerdo? Por consiguiente, podemos inferir que las condiciones de crecimiento microbiano en aquella tierra primitiva puede estudiarse bajo el contexto actual de los ecosistemas extremófilos. Y de ahí, sí, podemos obtener respuestas, les estoy comentando ahora respecto a este tema que es de especial actualidad, el origen de la vida, sí, pero que efectivamente los extremófilos también tienen mucha relevancia desde un punto de vista biotecnológico, sí. Los extremófilos tienen una especial relevancia en aquellos procesos industriales que pueden someter a los organismos vivos a condiciones de temperatura, de pH, de salinidad que pueden considerarse extremos. Por consiguiente, encontrar adecuaciones bajo estas condiciones puede facilitar el desarrollo tecnológico a través de modificación de microorganismos, a través de utilizar determinados microorganismos, a través de mezclar características de diferentes microorganismos. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, en cuanto a los métodos de clasificación, aquí simplemente les voy a dar dos pinceladas de lo que antiguamente se hacía, ¿no? Que se utilizaban características morfológicas, entonces hablábamos en función de las características morfológicas de lo que eran bacterias tipo coco, tipo diplococo, tipo streptococo, tipo espiroqueta, tipo bacillus, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que si pretendemos establecer un criterio morfológico para, una vez enfocándonos en ello, determinar así la especie bacteriana que estamos analizando, resulta que la morfología de las bacterias es poco variable si la comparamos con su fisiología, ¿sí? Es decir, la morfología bacteriana ha variado muy poco, y aunque es un tema de ecología microbiana, sí es interesante que lo entendamos bajo este punto en particular, porque de esta manera es posible razonar que la morfología no es un criterio útil para poder distinguir bacterias, ¿sí? Simplemente nos puede dar alguna idea, ¿sí?, de algún elemento fisiológico. Por ejemplo, si les pongo un ejemplo muy sencillo, las bacterias de tipo bacilar, ¿sí?, de forma como bacilo, muchas de ellas, se ha demostrado, o sea, se ha determinado que muchas de ellas producen esporas, pero no son todas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en los inicios de la clasificación bacteriana se utilizaron caracteres morfológicos, caracteres de agregación, caracteres que podían visualizarse en un microscopio, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto tuvo que evolucionar porque, les insisto, la diversidad microbiana es tan enorme que entonces los caracteres morfológicos no son suficientes. Bueno, un avance en este sentido fue la utilización e implementación de test de análisis bioquímico, ¿sí? Básicamente les voy a mostrar aquí una imagen de como esto, que todavía hay en hospitales que se usa, ¿sí? Porque tiene una ventaja, y es que es muy rápido, ¿de acuerdo? Este tipo de pruebas se denominan APIs, ¿sí? Y básicamente se trata de esta especie de filamento en el cual tenemos una serie de pocillos, y cada uno de los pocillos tiene un sustrato particular que eventualmente deberá reaccionar con una enzima en concreto del microorganismo que pretendemos analizar o identificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se operaba con este tipo de técnicas? Simplemente se cultiva aquella bacteria que se ha obtenido de una muestra, particularmente esto está desarrollado para bacterias de interés en microbiología clínica, ¿sí? Se obtiene el exudado, se genera un medio de cultivo que eventualmente debe ser optimizado o está adecuado, ¿de acuerdo?, para que permita el crecimiento de esa bacteria, y una vez que tenemos el crecimiento se inocula, ¿sí?, en cada uno de estos pocillos parte del cultivo, y en función de si está o no presente aquella enzima que se está buscando, se va a generar un patrón colorimétrico, ¿de acuerdo? Estos patrones colorimétricos luego se revisan en tratados. Hay una serie de atlas donde vemos el resultado de un API para una bacteria en particular, de tal manera que lo que se busca es comparar el patrón de colores obtenido con el patrón de colores reportado y asentado en el atlas, ¿de acuerdo? Una vez que encontramos un patrón coincidente, entonces estaríamos en condiciones de asegurar que esa cepa se corresponde a una especie en particular. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que de nuevo la producción de enzimas por parte de determinadas especies bacterianas es muy variable, fluctúa mucho, incluso al interior de una especie bacteriana puede haber un perfil de expresión enzimático muy diferente bajo determinado contexto morfofisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, esto que a priori, ¿sí?, se puede utilizar en microbiología clínica, cuando extendemos el análisis a otro tipo de ambientes, por ejemplo en microbiología ambiental, es muy poco útil, ¿de acuerdo? Es muy poco útil. Entonces ello llevó a el análisis o desarrollo de otro tipo de tecnología. En este caso podemos hablar de la serología. Bien, la serología, que también últimamente está bastante en boga, hay que entenderla como una disciplina que se basa en la respuesta inmunológica. Fíjense, las bacterias, si pudiéramos
observarlos bajo la luz del microscopio electrónico, no tanto de transmisión, más el de barrido, ¿sí?, que permite determinar relieves, lo que podemos observar es que hay determinadas proteínas que son protuberantes, es decir, que emergen desde la superficie de la bacteria. Este tipo de superficies protuberantes son identificadas por determinados elementos del sistema inmunológico, ¿sí? Este proceso de interacción entre las proteínas protuberantes de un patógeno y el sistema inmunológico, ¿sí?, también se denomina en los libros de inmunología como reacción antígeno-anticuerpo, ¿de acuerdo? Aquellas superficies bacterianas susceptibles, ¿sí?, de generar una producción de anticuerpos se denominan superficies con actividad antigénica, ¿de acuerdo? Fundamentalmente las moléculas que tienen actividad antigénica son las proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se expone un patógeno a un sistema inmunológico, ese sistema inmunológico, que no tiene por qué ser humano, se puede hacer en otros vertebrados, que es lo que generalmente se utiliza, tiene como consecuencia la presencia de este patógeno en que ese vertebrado produce anticuerpos específicos para estas proteínas que exponen las bacterias. Bien, precisamente la serología utiliza esta especificidad entre el antígeno y el anticuerpo para finalmente derivar en una respuesta. Bien, fíjense. Hay muchas variantes de serología, ¿no? Hay veces que al anticuerpo, ¿sí?, se le une un fluoróforo, o al antígeno se le une un fluoróforo, de tal manera que cuando el antígeno está unido al anticuerpo, y esto hay que entenderlo como una reacción específica, entonces el fluoróforo se activa y emite fluorescencia, y luego esa fluorescencia puede ser determinada por un equipo, ¿sí? Por ejemplo, para las pruebas de HIV se utilizan este tipo de muestras, ¿de acuerdo? Son serología. Lo que esperamos ver son presencia de anticuerpos presentes en el suero sanguíneo procedentes de una reacción inmunológica que alguna vez se dio por haber estado en contacto el sistema inmunológico con el patógeno. Lo que se pretende es detectar la presencia de anticuerpos. Cuando hay una unión entre el anticuerpo y el sustrato, que es de origen comercial, entonces se produce una reacción en concreto que, bien por vía espectrofotométrica o por otra técnica, puede derivar en un cambio, veremos que es de absorbancia de la luz, es decir, en la técnica, ¿sí?, trata de irradiar la muestra, problema, con un determinado equipo, ¿sí?, en función de qué tanta cantidad de luz de una radiación en particular, de una longitud en particular, absorba esa muestra, se puede decir, bueno, esta muestra ha absorbido por encima de un umbral, por consiguiente decimos que la unión antígeno-anticuerpo es muy eficiente, entonces se considera positiva. Por debajo de otro umbral se considera negativa, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante esta prueba de serología para la clasificación de microorganismos? Porque la producción, bueno, vamos a referirnos a la unión antígeno-anticuerpo, es específica, ¿sí? Que se identifique una proteína en particular de la superficie de una bacteria nos da bastante certeza sobre el hecho de que la bacteria que se está detectando es la que se debe detectar con ese anticuerpo en particular, ¿de acuerdo? Hay anticuerpos específicos para, yo qué sé, para el bacilo de Koch, para el clamidomonas o para el campylobacter, ¿de acuerdo? Es una prueba de clasificación basada en la identificación de proteínas protuberantes, ¿de acuerdo? En esto se basa la serología, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, el Western blot es otro tipo de técnica de reconocimiento que también básicamente se basa en la detección de proteínas. No me quiero tampoco detener en ello, sí quiero que entiendan que el hecho de que se identifique una proteína en particular sí es una prueba convincente de que estamos identificando a la especie en concreto. Lógicamente, para poder definir o tener seguridad sobre la identificación de una especie bacteriana, tenemos que asegurarnos que la proteína que está expresando es específica de la especie que se pretende identificar.
porque si esa proteína la produjeran muchas bacterias, ¿sí? Pues entonces detectar una proteína que produce muchas bacterias solo nos daría un rango o un intervalo de especies que potencialmente pudieran estar presentes en esa muestra, ¿de acuerdo? Lo interesante es trabajar con proteínas específicas de una especie. Bien. Y esto nos lleva a la última tecnología, que lógicamente viene desde el 2000 hacia acá, fundamentalmente, y que se basa en la detección de marcadores moleculares, que en inglés lo van a ver como DNA fingerprinting, ¿de acuerdo? Bien. El más característico, que ya tiene bastantes años, para bacterias, ¿sí?, se trata del análisis de una secuencia que se denomina 16S-RNA. Bien. Simplemente recordarles que la secuencia 16S del RNA ribosomal es una secuencia que encontramos en el genoma bacteriano repetidas en tándem, miles y miles y miles de veces. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que hay determinadas partes de esta secuencia que son consenso, es decir, esta secuencia se parece mucho de unas bacterias con respecto a otras, si las comparamos con otro tipo de secuencias. Cuando tenemos una secuencia que denominamos consenso y que identificamos diferencias de un fragmento con respecto a otro, ¿sí?, este análisis de las diferencias nos permite establecer jerarquías taxonómicas, ¿de acuerdo? Imagínense que tienen una frase con 100 letras y de las 100 letras distinguen que 3 son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces eso permite establecer un análisis de diferencias, ¿sí? Análisis de diferencias. Estas secuencias, si acumulan mutaciones en partes útiles, deben ser mutaciones neutras, es decir, no tienen que tener un efecto funcional, porque si las mutaciones se producen en zonas que tienen una función en concreto, lo que normalmente deriva esto es en la muerte de la bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se opera? Se aísla el DNA, posteriormente se amplifica este fragmento, el 16S ribosomal, este fragmento amplificado se secuencia y posteriormente se hace un análisis bioinformático. Sí, hay diferentes plataformas en internet que nos permiten hacer análisis bioinformáticos. Finalmente, el análisis bioinformático deriva en la identificación de las especies. Y la identificación de las especies requiere el trabajo, la articulación de este tipo de esquemas que se denominan dendrogramas, que no es ni más ni menos que una representación gráfica del análisis de las diferencias que podemos encontrar en una muestra con múltiple presencia de especies. ¿De acuerdo? Bien. En el siguiente vídeo me voy a dedicar a analizar varias técnicas análogas a la búsqueda de marcadores moleculares y que están basadas también en la PCR.